Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El gran almirante Thrawn siempre fue uno de los grandes opositores dentro del Imperio a la construcción de la Estrella de la Muerte. De hecho, como a casi todos dentro de esta organización, la construcción de la estación de batalla fue un completo secreto. Esto salvo para unos pocos elegidos. Sin embargo, esto no detendría al almirante de la raza Chiss de investigar sobre este proyecto en plena época imperial para determinar si eso que estaba construyendo podría ser en realidad una amenaza para la ascendencia Chiss, la cual era en sí su lugar de origen, y su protección era la razón principal por la que Mithran Urodo había decidido unirse al Imperio para tenerlos como aliados. Es así que en la serie de cómics de Thrawn, la cual está basada en su novela del mismo nombre, veríamos cómo el Chiss ascendería en las filas del Imperio hasta convertirse años más tarde en uno de los más prestigiados e influyentes grandes almirantes de toda la galaxia. Y esto Thrawn lo haría teniendo grandes victorias, pero siempre al lado de su asistente en esta época, el comandante humano Eli Vanto. Sin embargo, la curiosidad de Thrawn en esta época sería demasiada, y poco a poco investigaría más sobre por qué el Imperio de Palpatine necesitaba cantidades inusualmente altas de metales como el Dunium o el Iridium, los cuales eran usados en la construcción de los Star Destroyers. Pero a los ojos del Chiss parecería que el Imperio estaba construyendo algo mucho más grande y masivo, algo que bien podría poner a la ascendencia Chiss que habitaba en las regiones desconocidas de la galaxia en riesgo. Por eso Thrawn tendría su propia agenda muy a pesar del emperador o del Imperio, y en esos años investigaría mucho más a fondo hasta deducir aquello. Pero en un dado momento, el sexto y número final de su serie de cómics nos da detalles muy reveladores sobre lo que había aprendido Thrawn en estos años hasta el momento en que encararía él mismo al emperador Palpatine. Es entonces que esta historia nos lleva en el momento en que Thrawn se encontraría con Night Swan, uno de los líderes de la insurgencia local en Baton, el cual era un lugar en el que operaba el Chiss para eliminar justo a esa insurgencia local en aquel momento. Pero ahí los dos tendrían una tregua y el Chiss reconocería la inteligencia y las habilidades del rebelde y lo invitaría a formar parte no del Imperio, sino justo de la ascendencia Chiss. Esto para ayudar a su gente, un puesto que obviamente el insurgente rechazaría. Pero justo ahí, en medio de esa conversación, se nos revelarían muchas de las razones de que Thrawn formara en realidad parte del Imperio, ya que él había notado los rumores de que el Imperio estaba construyendo algo sucio en medio de la nada. Por eso buscaban metales y saqueaban mundos para mantener esa operación secreta. Pero también aquí la dinastía de los Chiss habían tenido un plan, ya que originalmente Mithran Urodo, como lo vimos en una historia anterior por si gustan revisarla, había sido encontrado por el Imperio como un salvaje que había sido abandonado por los Chiss. Pero esto en realidad era una mera pantalla, ya que todo había sido diseñado por la ascendencia Chiss para que pareciera como un abandonado Thrawn. Todo como un plan para que él usara sus habilidades tácticas y fuera llevado a Coruscant, con la esperanza de que él pudiera persuadir al emperador de permitirle estudiar la estructura política y militar del Imperio. Algo que, como sabemos bien, Thrawn había hecho a la perfección, ganándose así la confianza de Palpatine en todos esos años. Y este plan se daría precisamente porque los Chiss desde las regiones desconocidas de la galaxia sabían que había ahí cosas mucho más poderosas y malvadas que el Imperio, algo que podría poner a todos los seres vivos en un verdadero peligro en un dado momento. Sin embargo, sobre esto no se nos deja saber más, pero justamente el recién liberado libro de Thrawn Alliances estará ampliando más sobre estas amenazas, algo que estaremos revisando en los próximos días en este canal. Es así que en esa extraña reunión con Night Swan y ante los cuestionamientos del rebelde sobre cómo podría servir a un poder tan terrible como lo era el Imperio, Thrawn también nos revelaría que él servía por igual a la ascendencia Chiss y al Imperio, más pensando en que podía tener una alianza fuerte con el Imperio. Pero si en un dado momento un proyecto tan grande como el que construía el Imperio ponía en riesgo a su pueblo, entonces él reconsideraría su camino. Y ahora él había conectado todas las piezas del rompecabezas y sabía bien lo que el emperador secretamente estaba construyendo, inclusive también el lugar secreto donde estaban armando la Estrella de la Muerte, lo cual todo esto nos da un indicio de que la lealtad de Thrawn era frágil si esto atentaba con el gran plan que tenían los Chiss desde las regiones desconocidas de la galaxia. No por nada, Thrawn siempre fue una voz crítica de la Estrella de la Muerte, como lo vimos en la temporada final de Rebels, y se enfocaba más en hacer una marina imperial fuerte y nuevos cazas militares. Así que estos hechos, a pesar del encuentro con el
rebelde nos llevarían al momento final donde Thrawn tendría su última gran victoria contra los insurgentes de Baton, arrasándolos. Esto un breve tiempo antes de ser promovido por el emperador a Gran Almirante. Y claro, todo esto lo conseguiría el Chiss con él y Banto a su costado y muchas veces él dudando de sus estrategias, pero ahí el comandante humano aprendería mucho de él. Por lo que tras su victoria, aplastando a los insurgentes locales y al líder con el que había tenido una tregua momentos antes, él y la gobernadora Pryce terminarían formando una alianza, y ella justo le pediría al Chiss que interviniera en Lothal por un cierto grupo de rebeldes que estaba incrementando los problemas ahí en los sistemas vecinos, algo que ya había recibido el visto bueno del mismísimo Gran Moff Tarkin, siendo esto justamente un preludio al ingreso de Thrawn a la temporada 3 de Star Wars Rebels, donde él le propinaría varias derrotas a la tripulación del fantasma, por lo que a partir de este punto Pryce y Thrawn trabajarían como aliados en el Imperio para seguir escalando posiciones y tener con ello más poder. Pero tras su victoria y con todo lo que había descubierto Thrawn, eso no sería lo único, ya que él también sería llamado por el mismísimo emperador a Coruscant para condecorarlo con el máximo rango de Gran Almirante por sus continuas victorias a favor del Imperio. Sin embargo, en ese momento, el emperador al entregarle su placa diría que probablemente algunos no verían con buenos ojos lo que Thrawn había conseguido con tanto esfuerzo y tan rápido, por lo que ahí, sorprendentemente, enfrente de Palpatine, el Chiss confrontaría al emperador por todo lo que sabía sobre la Estrella de la Muerte, a lo que Thrawn, haciendo referencia a aquellos que no les parecería su nuevo nombramiento, comenzaría diciendo: me esforzaré por tranquilizar sus corazones y mentes en su debido tiempo, pero debo calmar mi propio corazón y mi mente. Debe usted ahora, dígame su opinión, Gran Almirante, contestaría Palpatine. Hábleme de la Estrella de la Muerte. ¿Dónde y cómo escuchaste de ese proyecto? Respondería el Sith con un tono inquisitivo. Yo descubrí el nombre en despachos sin vigilancia y deduje el tamaño y su poder por las asignaciones de recursos. Ahora lo que deseo es aprender cuál es su propósito. Respondería así con un tono mordaz pero respetuoso el almirante Chiss. Tus pensamientos por fin se ponen al descubierto, mi Thrawn Urodo. Permíteme disipar tus temores. Yo no tengo deseo alguno en contra de los Chiss, ni tampoco envidio la defensa que haces por tu gente. Entonces, al escuchar lo que Palpatine creía, Thrawn iría más allá y le revelaría al Sith exactamente lo que pensaba de un proyecto tan arriesgado y de esa magnitud, a lo cual el alienígena agregaría: también quiero advertirle en contra de desviar demasiados de los recursos del Imperio de su flexible marina estelar. Proyectos masivos como este solo llevarán la presencia imperial en un solo sistema a la vez. Pero el Sith solo sentenciaría con una mirada lúgubre: pronto no habrá necesidad de esparcir la presencia imperial por toda la galaxia. Una vez que la Estrella de la Muerte esté totalmente operacional, su mera existencia suprimirá toda oposición. Y con estas palabras, Palpatine minimizaría todas las advertencias del Chiss sobre el proyecto, unas que por obvias razones el almirante estaba totalmente en lo correcto, pero desgraciadamente nadie lo escucharía en aquella plena época imperial. Entonces el emperador tomaría la placa que condecoraría al Chiss y le daría a entender si aún la quería, por lo que Thrawn inmediatamente al tomarla y ponérsela complacería totalmente al emperador, y sabremos así que tendría en el Chiss a alguien leal, al menos por ahora. Pero justo en ese momento es donde el emperador podría apreciar que su ejecutor más preciado, el mismísimo Lord Vader, había llegado. Por lo que el Sith justamente presentaría a Thrawn con su aprendiz, y el Chiss estaría sumamente gustoso de por fin conocer frente a frente a alguien del cual había escuchado tanto. Aunque claro, esa no sería la primera vez que ellos dos se verían, porque el mismo Thrawn antes de esa historia y en la novela de Throne Alliances ya había pasado un tiempo con Anakin Skywalker en el lejano puesto de avanzada de Batuu. Aunque claro, en esta época futura, al menos por ahora, el Chiss no sabía quién en realidad estaba detrás de esa máscara oscura. Es así que los miedos del gran almirante Thrawn se disiparían sobre un posible daño que pudiera causarle a su especie la Estrella de la Muerte. Sin embargo, esta historia nos conectaría con la serie de Rebels y también dejaría todo un camino abierto y varias interrogantes sobre lo que pretendía la ascendencia Chiss respecto a esas amenazas de las regiones desconocidas por las cuales habían buscado una alianza con el Imperio a pesar de la brutalidad de este. Y mucho de este tema justamente se aborda en el nuevo libro de Throne Alliances que estaré cubriendo hacia el final de la semana.
semana en una aventura que tendrían Thrawn y Vader en el planeta Batuu, del cual anteriormente ya les había dado un breve fragmento a manera de prólogo, revelándonos también una cierta rivalidad que había entre ellos dos. Sin embargo, la cosa ahí no acaba, ya que justo la última página del cómic de Thrawn nos deja con una brillante escena de todo lo que había construido el gran almirante en favor de su especie, ya que solo veríamos en medio del borde exterior una nave clase Lambda del Imperio que se acercaría a un crucero desconocido y sumamente avanzado, justamente uno perteneciente a la ascendencia Chiss, por lo que ahí veríamos que el comandante Eli Vanto sería recibido por la almirante Ara Alani de la flota de defensa Chiss, y ahí le preguntaría si él era el enviado, a lo que el comandante Eli Vanto, que en todos esos años había aprendido al lado de Thrawn desde sus tiempos en la Academia Imperial, confirmaría que él era el enviado de Mithran Urodo, porque justamente su mentor creía que podía serle de gran ayuda a la ascendencia Chiss, por lo que así la fémina almirante le daría la bienvenida a Vanto, esperando en sus adentos que Thrawn estuviera en lo correcto. Es ahí donde nos dejaría esta brillante historia, una que amarra a su vez todo el canon de Star Wars desde las épocas de las precuelas, la trilogía original, y también nos empieza a enlazar con el tema de las regiones desconocidas y la serie de Rebels que hemos visto justamente en el nuevo canon. Algo que aparentemente tiene una macroestructura que parece que se está moviendo detrás y que puede tener mucha mayor importancia de la que creemos. Esto por todas esas señales que hemos recibido y por ese gran continuará en el que nos deja esta historia, al igual que el final de la serie de Rebels con Thrawn y Ezra. Porque además, como lo revisaremos en un próximo video, ese libro de Thrawn Alliances también trae varias sorpresas que pueden estarnos revelando más misterios oscuros y nuevas amenazas que vienen justamente de esa región desconocida de la galaxia que tanto le temen los Chiss. Pero bueno, si también quieres conocer más de cómo Palpatine aceptó a Thrawn originalmente dentro de las filas del Imperio a pesar de ser un desconocido, o ese detonante en una primera reunión de por qué Palpatine mandaría hablar a Thrawn y a Vader un tiempo después de esta historia para trabajar juntos, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que el enlace para apoyarnos en Patreon o a su vez ver otras aventuras de la saga de Star Wars que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.